Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Hoy viajaremos a la historia de las peñas folclóricas ahí en el puerto principal, en Valparaíso. A partir de testimonios de protagonistas y una extensa revisión de libros y prensa de la época, vamos a recorrer un fragmento prácticamente desconocido de nuestra memoria que abarca estas peñas que existieron desde 1965 hasta 1986. Estos escenarios se convirtieron en lugares privilegiados para la nueva canción chilena, el canto tradicional y la música latinoamericana. Luego del golpe siguieron existiendo, con un cambio forzado de orientación hacia espacios de refugio y resistencia cultural contra la dictadura. Hoy vamos a conversar del libro Canciones del Viento, escrito por Catalina Jordán y Cristian González, que aborda la historia de las peñas folclóricas en Valparaíso. Este documento pone de relieve un capítulo glorioso de la historia de la música chilena y que muestra que Valparaíso también tuvo peñas y que por ellas pasaron los más grandes artistas de Chile y Latinoamérica. Hola Cristian, bienvenido, qué gusto tenerte aquí en este espacio del Museo Histórico Nacional. Muchas gracias a usted, Rocío, por invitarme a conversar de este libro que ya llevamos 3 lanzamientos y que igual ha tenido bastante interés por lo que representa la historia de Valparaíso y su música. Sí, bueno, a mí en lo personal me encanta Valparaíso, soy fan a pesar de todas las voces que hoy día van en contra, y desde el Museo Histórico Nacional, por supuesto, que queremos dar a conocer todo ese patrimonio, no solo de Santiago, que a veces nos quedamos mucho en Santiago, sino de todo Chile, y no solo el patrimonio material, se podría decir, como los edificios antiguos, qué sé yo, sino también instancias como las peñas que habían y que por ahí alguna a lo mejor seguirá existiendo en Valparaíso, ya nos contarás tú. Partamos por cómo se les ocurre esta idea, es parte de la bohemia, parte de vivir en el puerto, de las conversaciones que a lo mejor uno escucha. ¿Por qué se les ocurrió junto a Catalina rastrear los inicios de esta historia de las peñas folclóricas en Valparaíso? Claro, bueno, primero decir en mi caso que yo vivo hace 4 años aquí en Valparaíso, soy sanmiguelino, como los prisioneros, y me vine a vivir para acá. Pero siempre le profesaba un amor muy profundo a Valparaíso. Ese era mi caso. Ya tenía un libro a mi haber, que era un libro sobre las peñas de Santiago, el año 2009 publicado, que se llama Ecos del Tiempo Subterráneo. Por el lado de Cata, ella vive aproximadamente de los 9 años en la zona, en Valparaíso y Viña, alternando un poco. Y ella en algún momento me dijo, ya que tú hiciste un libro sobre las peñas de Santiago, mira, sabéis que averigüé de esto por acá. Parece que hubo peñas en Valparaíso, en el Gran Valparaíso también abarcamos Viña y Villa Alemana, y me dijo, ¿por qué no embarcamos en esto, en investigar ahora desde una perspectiva regional el tema de las peñas? Entonces ahí nos fuimos complementando, nos hicimos amigos hace un montón de tiempo, y ella había tenido acceso a mi libro, entonces más el conocimiento que tenía ella, también acumulado de algunos libros que había leído, por ejemplo el de Gitano Rodríguez, Cantores que Reflexionan, que habla bastante de la peña de la Universidad de Chile de Valparaíso, que fue la primera que se hizo en la zona, y también una referencia muy, muy curiosa tal vez, que es el libro Los Fusileros de Juan Cristóbal Peña, donde ahí se menciona que uno de los gérmenes, digamos, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez había sido las peñas del Club Deportivo Rompello en el Cerro Esperanza. Entonces por ahí fuimos armando y conjugando historias y hasta que llegamos a postular un fondo y a 2 fondos y que culminaron hasta hace poquito con la salida del libro. Ya, y en tu caso, entonces, siempre te ha llamado la atención las peñas porque partiste acá en Santiago, luego Valparaíso. ¿Por qué este lugar que ya...? De hecho, yo solía pasar camino a mi casa por una... Nunca entré, pero por una que decía Gran Peña. Me llamaba la atención que a estas alturas estuviera ahí y algunos días veía bastantes autos, pero nunca supe qué pasaba allá adentro. Entonces, ¿cómo te acercaste tú a este mundo de las peñas?
Sí, en realidad, claro, yo igual cuando estaba estudiando siempre me interesó la música de raíz latinoamericana, con contenido social, siempre fui, no diría que siempre, pero a lo mejor desde que entré a la U siempre me empezó a entusiasmar mucho la música de Víctor Jara, de Violeta Parra, etcétera, de la nueva canción chilena en general y de la canción latinoamericana. Y ahí en un momento el primer acercamiento a eso fue este libro que te cuento que surgió, que es fruto de una tesis, de mi tesis de grado como periodista en la USACH. Ahí nosotros nos acercamos con Gabriela, que es la coautora del otro libro. Ahí ella también me planteó la posibilidad de que se recordaba que sus papás habían participado en peñas clandestinas, en dictadura. Y de ahí yo que dije, ya, pues hagamos la historia. Y en ese tiempo, el año 2005, no se sabía nada. O sea, ahora, hoy día uno ve Facebook, ve los testimonios, las personas que fueron protagonistas de esa época están. Entonces hay muchos más archivos compartidos, pero nosotros partimos prácticamente de cero en ese tiempo. Entonces de ahí me fui involucrando en el tema de las peñas y ahí me han hecho algunas bromas entre medio de las entrevistas, me han dicho que ya estoy convertido como en un peñólogo. Claro. Me han dicho algo así. Y ahora, claro, más me interesó el tema de Valparaíso, sobre todo porque yo quería entregarle de alguna manera alguna ofrenda a Valparaíso, que sería una investigación donde se resaltaran los personajes que estuvieron detrás de estos espacios que muchas veces en dictaduras sobre todo fueron también clandestinos, fueron bastiones de resistencia cultural. Entonces todo ese mundo a mí que mezcle política y música, a mí y memoria también, son temas que a mí me atraen mucho, son como ejes, no diría solo de mi trabajo, sino que de mi vida. Entonces por ahí me fui involucrando en el proyecto. Tremenda mezcla, ¿eh? Un germen así como una receta perfecta para los grandes cambios, las revoluciones, todo. Bueno, y espero que conversemos de eso también. Hay algo que yo valoré mucho en el libro de ustedes, Canciones del Viento, y quiero que lo compartamos aquí. ¿Qué es una peña? Mira, es interesante esa pregunta. Quizás nosotros no lo abordamos tan específicamente en el libro, en el segundo libro. En el primer libro tal vez hay una definición. Pero yo lo primero que podría decir es que pensemos en la peña como un encuentro de gente, porque podemos pensar que a lo mejor, no sé, en España, por ejemplo, existen peñas deportivas. En Argentina existen peñas que son distintas, que son más estilo bailable, pero que obviamente también tocan música de raíz folclórica, que son distintas a las peñas de acá. Pero la peña tiene esa condición que produce un encuentro entre las personas. Y en ese encuentro, yo diría que hay una estética dentro de la peña, que es la horizontalidad, el sentido de comunidad que tiene el espacio. En el sentido de que el artista, cuando se iba a presentar en un escenario que tiene que tener ciertas características también, como el tema de las mesitas, de las velitas, de un ambiente muy intimista, que se venda vino navegado y empanada, básicamente. Y esto tiene una razón de ser también, porque se supone que el artista va a ser escuchado, va a ser respetado, y todos los que concurren ahí, digamos, tienen esa impronta al momento de asistir a un lugar. O sea, tú no vas a escuchar sonajera de platos, por ejemplo. No va a pasar un mozo encima porque lo más importante es lo que está sucediendo en el escenario. Y entre comillas, escenario solamente, porque hay que pensar también que la simbología de las peñas, lo que evocan ellas, es que en muchos de los casos los escenarios eran parte del piso mismo de la peña, o sea, no estaban ubicados en una tarima. Eso hace sentir que el público y el artista están a un mismo nivel, digamos. Y de hecho, solía suceder que muchas veces el público se subía a cantar. Entonces, existe este principio de horizontalidad que es lo que nutre finalmente a estos espacios que son microtribunas de difusión de música, principalmente, pero también que con el tiempo se empezaron a abrir hacia otras expresiones artísticas como el teatro, como la pantomima, como incluso la escultura, qué sé yo, el cine, porque se proyectaban algunas veces, en algunos casos, películas, y se transformaron más que en escenarios, que a lo mejor en grandes centros culturales que tuvieron mucha irradiación hacia su entorno. Entonces, eso podríamos resumir lo que es tal vez una peña con cierta orientación, por supuesto, hacia la izquierda política, se podría decir, pero tampoco podemos negar que hubo peñas a lo mejor en la época de la dictadura en Santiago que no cumplieron con esa misión, que se hacían llamar peñas y que tal vez representaban a la otra corriente o que eran más bien peñas blancas, que nosotros le llamamos en el primer libro, que en el fondo trataban un poco de prescindir del contenido político para poder vivir también en un contexto de represión. Para hacernos una idea, a lo mejor generaciones más jóvenes o gente que no ha estado en una peña o la añora, quisiera conocerla, en mi cabeza, ¿no? O siempre tenemos esta asociación bastante más folclórica de las raíces de la música así típica chilena. Yo estuve mirando con mucho detalle las fotos que ustedes incluyen y no necesariamente es
tan así. Como tú decías, también puede abrirse a otras expresiones artísticas. Pero vamos a los estilos musicales. Si uno se imagina una peña, ¿se imagina a alguien como tocando cueca y gente bailando cueca específicamente, o es mucho más que eso? No, es mucho más que eso. Yo te diría que incluso eso ha ido variando con el tiempo. Yo, por ejemplo, me atrevería a decir que en las peñas en dictadura no se tocaba tanta cueca, de hecho, porque las peñas eran un poquito más festivas antes del golpe militar, por naturales razones. Pero yo te podría decir que sí, a lo mejor en el plano de la música, yo no recuerdo haber recopilado alguna historia de algún grupo de rock, por ejemplo, que hubiera tocado. Tal vez, salvo el grupo Oveja Negra en la Peña de Villa Alemana, en la Peña Magisterio. Pero en general es gente que cultiva el canto a lo poeta, que cultiva la canción latinoamericana de raíz, la canción chilena, y la tonada, por ejemplo, en algunos casos, la tonada campesina, no la tonada de los guasos quincheros, sin querer faltar el respeto, pero más o menos en ese orden va. O sea, si nos regimos plenamente al plano de la música, las peñas, por ejemplo, fueron la expresión más vívida de lo que fue la nueva canción chilena. O sea, no se entiende el movimiento de la nueva canción chilena, Violeta Parra, Quilapayún, Patricio Mans, sin la aparición de las peñas, que fueron donde la gente realmente iba a escucharlos en vivo a estas personas que no tenían tal vez en ese momento otro espacio de expresión, como fueron las peñas. Y claro, en el caso de Valparaíso, por ejemplo, hubo una corriente que se formó después de una división que hubo en la peña que se inclinó más para el lado de Margot Loyola. Ahí yo podría decir que hubo mayor interés por la cultura tradicional, por el repertorio de los grupos de proyección folclórica, del grupo conjunto Millaray, y Margot Loyola sembró como una escuela dentro de ese terreno. Pero en el plano musical yo te diría que no se aparta mucho de eso, y también, por supuesto, de contenido de la música política, de contenido social, como fue la visita, por ejemplo, a Atahualpa Yupanqui, a la Peña de Valparaíso, que muy pocas veces, muy poca gente sabe que Atahualpa estuvo pisando las peñas de Valparaíso. Entonces, creo que en ese sentido no se aparta mucho, pero sí existe dentro de la peña también una apertura hacia otras expresiones, y después, si tú, obviamente, tú revisaste el libro y te diste cuenta todo lo que generó la peña de la Universidad de Chile, sede de Valparaíso, abriéndose a expresiones incluso de la investigación, invitaron a muchos musicólogos a debatir, a hacer talleres, a enseñarle a la gente. O sea, realmente se transformó como en una escuela, y en el caso de las peñas posteriores también se abrió el teatro, muchas expresiones de diferente índole. Ustedes investigan 20 años. ¿Es porque a partir de los años 60 se crean las peñas, o algo que ha estado desde la época de la colonia, o era por un tema de que hay que acotar la investigación? Yo no sé si después de los años 80 hay un reintento de que vuelvan las peñas, queda alguna por ahí. Es una excelente pregunta, encuentro yo. Porque, mira, no se sabe en realidad cómo es el origen de las peñas en Chile, pero sí podemos tener algún par de antecedentes, como por ejemplo, algunos vinculan el hecho del nacimiento de las peñas de las antiguas chinganas, pero igual tienen una naturaleza distinta. La chingana es como, yo diría que incluso tiene una raicambre más popular, donde se iba a lo mejor a más a divertirse, tal vez, no sé. Algunos también mencionan antiguamente las casas de canto, pero el hecho concreto es que las peñas llegan a Chile porque las trae Ángela Isabel Parra desde París. Ese es el ejemplo que se trae de donde tocaba Violeta. Claro, de la Peña La Escal y de la Peña La Candelaria. O sea, en realidad no eran peñas, pero eran como boîtes donde se tocaban en París, y donde tocó Violeta Parra, donde tocaron los hermanos Parra. Igual se toca este tipo de música como claro, nueva canción chilena. Sí, de hecho, en esas peñas, le digo peña yo, pero en realidad también participaban muchos artistas, sobre todo latinoamericanos. Entonces era muy latinoamericanista el espacio de la Escal y de la Candelaria. Hay un documental que habla sobre eso hace poquito, que salió del Escal, que lo hizo un francés que se llama Antoine Sextier, y él habló específicamente de cuando fue Violeta para allá y el resto de muchos artistas latinoamericanos. Entonces, ese es el modelo de peña que traen los hermanos Parra y que se implementa en la Peña de los Parra, que es la primera peña de Chile, se podría decir, el año 65. Lo curioso es que, y voy a otra pregunta ahora, ¿por qué empezamos en el año 65? Porque también tal vez como que pasa un poco inadvertido, que unos pocos meses después del nacimiento de la Peña de los Parra nació la primera peña en Valparaíso, que fue la Peña de la Universidad de Chile, sede de Valparaíso, que nace el 20 de agosto del 65. O sea, un pocos meses después, casi coexisten en paralelo. Pero la diferencia entre la trascendencia que se le ve a la una y a la otra es totalmente distinto. Y yo te podría decir que la Peña de la Universidad de Chile para mí fue tan importante como la Peña de los Parras, como espacio de difusión de la música chilena.
Entonces, por eso empezamos el año 65, porque ahí había nacido la peña de la Universidad de Chile, que fue la primera, y hasta el año 86 porque encontramos que ahí había sido el último vestigio de la última peña establecida, que la llamamos nosotros, que son las que tenían domicilio fijo, que fue las que mayoritariamente nosotros estudiamos, que fue la peña Los Jueves Folclóricos en Villa Alemana. Sin embargo, las peñas siguieron existiendo. Lo que pasa es que tenían esta condición de que se armaban y se desarmaban durante una misma noche. Eran peñas esporádicas que todavía siguen existiendo. O sea, nosotros no estamos diciendo... Itinerantes. Claro, itinerantes. Exactamente. Y nosotros estamos diciendo que no terminan las peñas del año 86, que siguieron, pero obviamente disminuyeron un poco su frecuencia porque en el fondo el año 86 hay que pensar en el contexto que toda la lucha estaba en la calle. Entonces las peñas dejaron de ser este espacio de encuentro que por eso nacieron en dictadura realmente, como para reencontrar a la gente que había sido, qué sé yo, proscrita y todo el asunto. Y después ya obviamente con esta apertura que hay, con la gente haciendo barricadas y todo eso, la peña a lo mejor no se transforma en algo tan necesario para los espacios de encuentro. Pero las peñas siguen existiendo, o sea, hoy día es muy común ver los colegios que arman peñas, claro, las universidades, qué sé yo, los centros culturales, la junta de vecinos para juntar por un vecino que está enfermo, qué sé yo. Hay un montón de causas todavía, entonces no podemos decir, creo yo, lo que pasa es que no existe la peña como un espacio físico con patente y todo eso, pero en realidad las peñas siguen existiendo. Y la única que existe, yo te diría, en la zona, es la Peña Magisterio de Villa Alemana, que se sabe heredera de la anterior y que se hace aproximadamente cada un mes en un sindicato de ferroviarios en Villa Alemana. Y esa tiene un elenco estable, un poquito lo mismo que tenían las peñas históricas. Habrá que ir a conocer esa peña en Villa Alemana después de esta conversación. Vamos, situémonos en Valparaíso, aparece esta primera peña en un entorno universitario, me imagino, así como muy efervescente. Todo lo que nos conversabas de los inicios me hizo pensar que vi hace poquito esta película, una de las películas sobre Bob Dylan con Joan Baez. Se me hace una onda así, ¿eh? Ellos iban como a unas peñas, bueno, en Estados Unidos bastante... un poco diferente el concepto, pero creo que por ahí va la cosa, donde se conversaba también de política, se soñaba un poco y se preparaba lo que iba a venir. ¿Cómo esta peña ahí da pie para que se sigan creando otras? Y ahí cuéntanos, ¿cómo se empieza a armar este circuito de peñas en el puerto? Claro, bueno, justamente hay que reconocerle el valor que tuvieron en ese tiempo estudiantes de lo que era la antigua Universidad de Chile, sede de Valparaíso, que después se transformaron en la UPLA y en la Universidad de Valparaíso con la reforma del 81 en las universidades regionales, todo lo que conocemos en plena dictadura. Pero esos estudiantes, sobre todo los de arquitectura y los del pedagógico, fueron los que en algún momento, en esta efervescencia cultural y política, como tú bien dices, con todo lo que está pasando en la década del 60, dijeron que tuvieron esa visión de buscar un espacio donde poder, digamos, tener una tribuna para poder cantar, donde poder expresarse. Entonces ahí es donde yo le asigno un papel súper importante, por ejemplo, a Osvaldo Gitano Rodríguez y a Payo Grondona, que son dos emblemas de la canción de Valparaíso, emblemáticos de la nueva canción chilena, que están entre los fundadores de la primera peña de Valparaíso. Y la primera que se hizo fue, seguramente si tú has venido a Valparaíso lo debes saber, en la subida a Ecuador, bien entradito, no tan arriba, en un lugar que hoy día se llama Lo de Vi. Ahí se hizo la primera peña en un local muy chiquitito que se llamó La Porteñita en aquel periodo, y que después se cayó, se supone, estaba muy frágil el altillo, cosas que suelen pasar en Valparaíso. Y luego tuvo dos espacios súper, el más importante, digamos, donde concurrieron la mayoría de los artistas importantes que fueron a la peña, que fue en un subterráneo de la calle Blanco, que la gente le llamaba El Hoyo, coloquialmente, y también estuvo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, que abrió ese espacio como para poder también albergar la peña, y ahí, por ejemplo, es donde llegó Atahualpa Yupanqui. Ese espacio todavía existe, digamos. Hoy día lo ocupa la radio Valentín Letelier. Entonces, claro, efectivamente, si no hubiéramos pensado a lo mejor los estudiantes, el gitano en ese momento era estudiante de arquitectura, justamente de la Universidad de Chile, sede de Valparaíso, y entre otros financistas de alguna manera, Roberto Rivera, el Grupo Tiempo Nuevo, y gente que quería hacer otras cosas, y fueron cada uno de ellos asumiendo funciones distintas. Como anécdota te cuento que Horacio Durán, por ejemplo, de Inti Illimani, que es el autor de nuestro prólogo, él era encargado de repartir las empanadas y hacía labores en ese tiempo siendo estudiante de la Universidad de Santa María. Entonces es como la prehistoria de Horacio Durán antes de ser Inti Illimani, participaba de eso. Entonces todos los estudiantes se involucraban no solo en cantar, sino que en organizar las cosas, en comprar la empanada, en comprar el navegado,
Entonces era muy bonito, era un ambiente de mucha camaradería, como yo digo, que caracteriza a una peña. De lo que ustedes pudieron investigar, conversar, bueno, y quiero que más adelante nos cuentes también todo ese proceso, hay, no sé, grupos, como mencionabas recién, o ideas, o cosas que hayan sucedido en una peña de estas uniones entre seres humanos increíbles que traspasaron esas paredes, por ejemplo, el grupo tanto se formó ahí, o esta idea surgió de acá. ¿Pudieron rastrear algo de eso? Mira, no sé si hubo grupos que surgieron así como, porque claro, como te digo, es muy distinto el contexto que hay entre una etapa y la otra, o sea, antes y después del golpe. Lo que sí sabemos, por ejemplo, y que pues es muy importante, que el encuentro, por ejemplo, de Quilapayún con Víctor Jara se produjo en la peña folclórica de Viña del Mar, y no en Valparaíso como se ha señalado. Entonces eso fue muy importante. Quilapayún siempre ha dicho que los orígenes de ellos están en Valparaíso, que por primera vez se presentaron, o sea, los anunciaron como Quilapayún, fue en las peñas de la zona. Entonces ahí hay una parte súper relevante de la historia de la música chilena que está plasmada ahí. También, por ejemplo, decir que Patricio Mans presentó uno de sus primeros discos, que en ese tiempo no era disco, sino que era una obra, que es El Sueño Americano, que también la presentó en la peña en la peña folclórica de Viña del Mar, con horas de diferencia con la peña de Valparaíso. Y que ahí se armó, hay una anécdota que contamos en el libro que es bien, bien divertida, que se armó una bataola tremenda por unos tipos que parece que entraron medio borrachos a la peña, se tiraron sillas y todo el asunto, entonces fue bien accidentada la inauguración, o perdón, mejor dicho, el estreno de esa obra. Pero en realidad, claro, por ejemplo, te podría contar también que Pancho Sasso, de Congreso, también fue uno de los fundadores de la Peña El Bracero, que se formó en dictadura. Él ya era vocalista de Congreso, pero él era estudiante de filosofía en aquel tiempo, y él fue de los que se acercó a las quintas de recreo que había ahí donde está cerca para que se oriente la gente que conoce Valparaíso, cerca del Roma. Él fue uno de los primeros que se acercó e incluso animó alguna de las peñas que se armaron ahí en el Bracero. Pero en general, yo te diría que esta historia que contamos en el libro es de voces subalternas, podríamos decir de voces invisibilizadas, muchos personajes que se conocen solamente aquí en Valparaíso, que fueron muy importantes, como Víctor Sangüesa, por ejemplo, que casi fue vocalista del Congreso cuando Pancho Sasso se fue a estudiar a Bélgica, y que escribió una de las letras de las canciones más importantes del Congreso, como Pájaro de Arcilla, por ejemplo. No se sabe mucho eso. Bueno, y Carlos Zamora, por ejemplo, también un personaje súper importante aquí en la zona, muy reconocido como gestor cultural. Como te digo, esas son personas que son conocidas solamente aquí en la zona, pero nosotros queríamos reivindicarlos también a ellos, no solamente a las voces importantes que también entrevistamos, por supuesto, alcanzamos a entrevistar a Patricio Mans, a Julio Neumhauser, al mismo Horacio Durán, pero también el libro está poblado de voces de que Santiago no se saben. Entonces también nuestra misión era un poco reivindicar su memoria, reivindicar sus recuerdos y dar a conocer lo importante que fueron para esta historia. Ustedes arman el libro, como tú decías, con una serie de entrevistas a muchas personas, pero también buscan fotos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fueron archivos? ¿Fueron a los lugares? ¿Cómo fueron armando toda esta historia de las peñas folclóricas en Valparaíso? Claro, teníamos la suerte que antes del golpe, por ejemplo, el Mercurio de Valparaíso publicaba mucha información sobre las peñas, sobre todo de la peña de la Universidad de Chile, sede de Valparaíso. Entonces tuvimos acceso a muchas fotos que salían ahí mismo en el diario, ¿ya? Pero también, aparte de eso, contamos con mucha colaboración de muchos entrevistados. Entonces, varios entrevistados nos abrieron su archivo personal para poder contar con esas fotos. Y eso fue muy importante para la investigación. Y aquí quiero hacer una mención importante a Tatiana Farmer, que era la prima de Payo Grondona, que murió hace muy poquito, la prima de Payo. Lamentablemente, nosotros cuando le mandamos el mensaje para invitarla al lanzamiento, nos enteramos que había fallecido porque tenía un cáncer ya bien avanzado. Y ella nos abrió y el Payo tenía visionario total, o sea, tenía una maleta tremenda con muchos afiches, por ejemplo, invitaciones, volantes que se repartían en la peña, recortes de prensa que no hubiese costado mucho encontrar en la biblioteca, acceder a ellos. Y gracias a eso, por ejemplo, él tenía también mucho material y fotografías que pudimos plasmar en el libro. También el archivo Osvaldo Gitano Rodríguez, gracias a la antropóloga y su viuda Silvia Rull, que también fue muy generosa en abrirnos esos espacios. Y lo mismo sucedió con los entrevistados de las peñas después del golpe. Fueron muchos que nos dijeron, no, esta es nuestra oportunidad para poder
difundir estas fotos que los tenían por ahí desperdigadas en algún Facebook, en algún blog tal vez, pero nosotros era nuestra misión agarrar esas fotos y poder plasmarlas en el libro. Entonces es una combinación de factores, mucha prensa también, pero gracias a la apertura de los archivos de mucha gente que nos quiso colaborar, que tenemos esos archivos, muchos de los cuales son inéditos, y no solo son fotos, sino que afiches inéditos, material gráfico inédito, que también lo pueden ver, y también fue un principio básico que quisimos hacer, que acompañara la lectura, que no fuera un apéndice al final para revisar todo, sino que uno va leyendo y va de inmediato mirando la foto, y también a través de los códigos QR, que fueron fotos que no alcanzaron la calidad necesaria. Claro, fueron fotos que no alcanzaron la calidad necesaria para ser impresas. Entonces nosotros por eso incluimos un código QR, entonces quien quiera mirar eso puede acceder al código QR y ver esa foto que está en mejor calidad si uno la visita de forma digital. Eso me encanta ahora, que uno puede en el fondo sacar otras dimensiones de un libro, y también tienen un QR donde uno puede acceder a la música. Sí, exactamente. Para sentirse como si estuviéramos sentados ahí en la peña. Nos hubiera gustado como poner un código QR quizá acompañando cuando saliera una mención, por ejemplo, una canción, hacerlo así, pero nos dijeron que era más fácil hacerlo todo junto. Y eso es importante también porque hay algunas cosas inéditas también dentro de ese playlist. Incluimos canciones que, por ejemplo, del mismo disco que te hablo recién de Patricio Mans, del Sueño Americano, pero también gracias a la colaboración del Archivo Histórico de la Radio Valentín Letelier tuvimos acceso a 2 conciertos que se hicieron en La Peña. Uno de Margot Loyola y uno del Gitano Rodríguez. Y eso lo pueden escuchar ahí en la playlist. Están hechas en La Peña cuando estaba en la Escuela de Arquitectura, pero es muy decidor en algunos casos porque, bueno, sale el Gitano, por ejemplo, cantando a Violeta Parra. Es un recital dedicado a Violeta Parra y la gente a lo mejor no sé si sabe que el Gitano cuando empezó a cantar, cantaba solamente canciones de Violeta Parra antes de ponerse a componer. Entonces está súper interesante porque además sale Margot Loyola y Margot Loyola canta una cueca dedicada a La Peña que le hizo junto a Cristina Miranda. Entonces La Peña fue un espacio súper importante para ellos como una escuela, como difusión, como espacio de expresión, y están en esos 2 discos. Y también está un concierto de homenaje que se le hizo a La Peña El Bracero, fundada en dictadura, donde también salen como 11 canciones inéditas que la gente no sabe. Por eso también el libro se llama Canciones del Viento, porque en el fondo fue todo ese repertorio como que parecía que se hubiese perdido, se hubiese disipado en el viento, digamos, y nosotros tratamos de decir que de alguna manera recapturamos esas canciones y las tratamos de plasmar en un texto. Entonces también está ese archivo inédito que es muy importante que se pueda escuchar porque hay voces de La Peña Magisterio, está la voz de Víctor Sangüesa, que es cofundador de La Peña, que nos ha acompañado en todo este proceso como panelista dentro del lanzamiento que hemos tenido, así que ha sido un proceso súper bonito de vivir igual. Me imagino ir a rescatar estas maravillas. Yo tengo una pregunta acá que me da mucha curiosidad, es las peñas en dictadura, cuando estaba como, había toque queda, como que casi, porque uno lo tiene más fresco en la memoria, tipo pandemia con toque queda, que no se podía salir, no se podía hacer mucho. ¿Cómo es que subsisten estos espacios tan rebeldes, por así decirlo, en una situación como esa? Yo te diría primero que todo lo que hacían los organizadores era no hacerlas tan tarde, porque muchas veces coincidía justamente y si no había toque queda era muy peligroso igual salir de noche. La gente nos contaba los testimonios que nunca solían salir de La Peña solos, o sea, como que iban en muchos piños, de alguna manera, como para protegerse. Entonces, una de las primeras cosas que se hacía era el tema del horario. Muchas de las peñas, además, solicitaban permisos para funcionar. La Peña de Gómez Carreño, que era una peña más bien poblacional, también solicitaba permiso a la Municipalidad de Viña del Mar para poder funcionar. La Peña Magisterio de Villa Alemana también hacía lo mismo. Y en el fondo también había una especie de cuidado entre los mismos artistas. También no hay que olvidar que también había mucha autocensura, que los artistas estaban muy conscientes de que había que cuidar los espacios, de que no había que malograrlos de alguna manera. Entonces, quizás no se hacía un repertorio tan explícito de alguna manera como el que se hacía antes del golpe. Quizás se podía cantar las canciones de la Violeta Parra más, digamos, ¿cómo se podría decir? Más del repertorio folclórico, tal vez. No se hacían las canciones más combativas. En algunos casos, por supuesto, que siempre había alguien que se sobrepasaba, pero la gente empezaba a temblar un poquito. Y lo otro que ocurrió importante, creo yo, en el periodo de la dictadura, y ahora estoy mencionando un caso específico, que es la peña del Instituto Chileno Francés de Cultura, que tenía un cierto respaldo institucional. O sea, es porque, finalmente, al director del Instituto Chileno Francés de Cultura se le ocurre armar una peña en un espacio, digamos, que se supone que estaba protegido, pero que no lo estaba en la realidad,
y eso le impide a los organismos de seguridad, digamos, reprimirlo o asediarlo y todo el asunto. Entonces, ellos tenían un mayor margen de libertad, entre comillas, porque igual se metían infiltrados a las peñas. O sea, no era tan explícito, no era como que iban a haber gente de verde que se iba a meter, pero sí se sabía que había gente que se vestía de manera medio extraña y que estaba en una mesa y que la gente ya tenía cierta habilidad como para detectarlo. Entonces, cada peña, yo te diría, responde a una propia naturaleza para poder protegerse en medio de eso. Pero había que tener mucha valentía también, porque hay que pensar que las peñas también sirvieron como espacio de rearticulación política. O sea, se sabe que muchas de las juventudes que habían sido arrasadas, por ejemplo, la juventud del Partido Comunista, encontraron en este espacio de expresión la manera de poder volver a reunirse, de poder trazar estrategias y todo el asunto. Entonces, y yo creo que eso lo permitía la peña justamente por este ambiente intimista y porque el lenguaje artístico, como es polisémico, siempre tiene esa capacidad de que no la detecten las mentes de los militares, en realidad. Si hubiese sido un meeting, ponte tú, o se hubiesen juntado a través de una concentración política, tal vez eso no hubiera habido resultados tal vez con eso, pero como estaba al calor de una peña de la música, yo creo que podía ser mucho más productivo para ellos el hecho de rearticularse y de poder de nuevo formar una fuerza que finalmente repercute en las protestas del año 83. Y aquí yo también pienso, mencionabas la primera que se crea en Valparaíso y yo no sé si siguió funcionando hasta el año 86, que es cuando ustedes, digamos, cierran el año de investigación del libro. O en el fondo aparecía una, terminaba, aparecía otra. ¿Cuál fue la última que estuvo más actual de las peñas ahí en Valparaíso? ¿Tú dices la primera formada en dictadura o la primera del No, principio? no, en general, de la que estábamos hablando, general, que se forma no. en la universidad. Ya, perfecto. No, la peña de la Universidad de Chile, sede de Valparaíso, no tenemos plena claridad porque ningún entrevistado se acordó, no lo pudimos ratificar, pero sí sabemos que se acabó o el año 72 o el año 73. O sea, esa peña se acabó antes del golpe, eso con certeza. Después, lo que ocurre es que muchas de las peñas que se fundan después de dictadura quieren surgir a imitación de esa peña. Porque esa peña, como te dije anteriormente, sembró escuela. Entonces, muchos trataban de alguna manera de ser la peña de la Universidad de Chile, sede de Valparaíso, pero no podía ser en el contexto oprobioso que se vivía. Entonces, efectivamente, hubo peñas nuevas que se formaron en dictadura. Y la que más duró, yo te podría decir que es la peña del Instituto Chileno Francés, la que te hablé recién, que duró desde el año aproximadamente del 76, que tenemos certeza que se fundó ese año, hasta el año 83-84 aproximadamente. Y esa tuvo dos sedes también en Valparaíso, una en la calle Esmeralda y otra en la calle Molina. Paralelamente coexistió la Peña El Bracero, que duró menos, yo te diría 4 años, del 77 hasta el 81, y la Peña Magisterio Villa Alemana, del 78 hasta el 80 más o menos. Y la que coexistió hasta el año 83, pero que duró del 83 hasta el 86, fue la Peña de los Jueves Folclóricos en el centro de Villa Alemana. Esa fue la última con domicilio fijo que nosotros investigamos. Pero no hay que olvidar que hay un capítulo también de nuestro libro que habla de las peñas formadas en los clubes deportivos, que fueron muy importantes para... Qué interesante esta mezcla. Claro, una mezcla muy grande, y cada una tiene su manera de ser. O sea, piensa que el Bracero se formó en quintas de recreo, que la Peña del Francés estaba en un espacio institucional que pertenecía a la Embajada de Francia, el Boliche La Obra, por ejemplo, que estaba en un espacio cualquiera, en un inmueble cualquiera de Valparaíso, y en este caso las peñas de los clubes deportivos tenemos sospechas de que duraron más. La peña del Club Orompeyo, por ejemplo, que fue muy importante, la peña del Club Real Chile de Gómez Carreño. Yo creo que esas peñas, algunas de ellas pueden que hayan subsistido más allá del año 86, pero no tenemos plena certeza. Pero no hubo ninguna, respondiendo a tu pregunta, que durara como todo el periodo. En realidad siempre había como, como en todos los grupos humanos, rencillas internas, discusiones, más el tema que se vivía en el contexto que se vivía. Yo creo que no permitía que tanto tiempo se mantuviera como viva una sola peña durante todo ese periodo, y pasó que el Instituto Chileno Francés entendemos que se trasladó a Viña, entonces circunstancias también ajenas a los propósitos de los mismos peñeros impidieron que hubiera una peña que durara tanto tiempo, pero igual yo creo que es muy meritorio que la peña del Instituto Chileno Francés se mantuviera haciendo una actividad permanente durante tantos años. Si hoy día uno va a Valparaíso, bueno, mencionabas hace un momento atrás Villa Alemana, pero si uno va allá y quisiera como voy a revivir este mundo de las peñas, ¿es posible o ya muy poco? Uy, qué buena pregunta igual, qué difícil igual responderlo, como tendría que ser como...
Hay algunos espacios que yo diría en Valparaíso que intentan recrear ese ambiente, creo yo. No sé si exista como una peña como tal, porque son espacios que en realidad reúnen de repente otras expresiones musicales y primero para hacer una peña yo creo que hay que tener el espacio adecuado también. Y no sé si en Valparaíso lamentablemente hoy día existen como espacios así como que puedan tener este ambiente intimista donde se puedan armar velitas y te puedas escuchar a un artista con respeto. Yo te podría decir, por ejemplo, la Parada Cultural, que es un local que queda en el barrio Puerto, que podría responder a ese cariz, digamos. Hasta hace poco existía un lugar que se llamaba el Rincón Bolivariano, que también tenía como este ambiente. El Canario, por ejemplo, que se define como peña folclórica, te diría que podría a lo mejor reunir ese ambiente de intimidad que a lo mejor se requeriría de una peña. Pero la verdad es que, y lo digo con mucha tristeza, como que esos espacios igual creo que se han ido quedando un poquito atrás mano y hace falta, yo creo, en Valparaíso revivir a lo mejor algo parecido a lo que es una peña que tenga una actividad permanente, digamos, que sea como lo que ocurría en las peñas históricas, que cada 15 días en algunos casos o cada una semana se organizaban. Y eso hacerlo en dictadura era muy difícil. Entonces es el libro también una suerte de homenaje para todas estas personas anónimas que se la jugaron y que en el fondo su manera de vivir la bohemia, tal vez, de una forma tal vez acotada, era ir a la peña a hacer cultura y también a hacer política, ¿por qué no? Tanta falta que nos hace la bohemia, creo yo, ¿eh? Sobre todo nosotros, los periodistas, que ese era el mundillo que antes nos mantenía y hoy día, post-estallido, post-pandemia, como que quedó totalmente cercerado esos espacios, sobre todo Valparaíso, que era una ciudad ícono para la bohemia, hoy día yo no sé dónde está. Sí. Hacen falta esos lugares donde uno va a conversar sobre los sueños, las ideas y se reúnen todo tipo de disciplinas. Claro, como espacios de tertulia también, que eso es lo que yo creo que también producía la peña, producía la conversación, los espacios, el encuentro del que yo te hablaba en algún momento. Yo creo que se extraña un poco eso y también como dices tú, creo que después de los años convulsos que vivimos, todavía eso no se logra recobrar tal vez ese espíritu que había antes en el puerto. Yo viví hace 4 años acá, pero venía constantemente para acá y echo de menos esa efervescencia que había cultural, aunque espacios existen siempre hay cosas que ver en Valparaíso, no solamente música, sino que siempre igual hay agrupaciones culturales de base que sobreviven haciendo muchas actividades, pero igual yo echo de menos tal vez un espacio central donde se reúna todo lo que está pasando también ahora en Valparaíso. No estamos hablando de personas que antes animaban todas estas veladas, pero hoy día en Valparaíso también hay muchas expresiones nuevas que a lo mejor no tienen hoy día ese espacio que merecen. Exactamente, ahí lo vamos a dejar ahí, a ver si motivamos. Como decía yo, fan total de Valparaíso y espero que vuelva con toda esa luz que solía tener y ese espacio tan cultural, porque uno piensa Valparaíso, cultura, inmediatamente. Le han dicho la capital cultural de Chile en algunos casos, entonces tiene que responder a ese digamos, a ese título y lo vemos que también ahora, por ejemplo, los ascensores no todos están funcionando, entonces ya eso es como meterse en otro tema, pero hay cosas que no están funcionando tan bien ahora en Valparaíso, lamentablemente, y otras cosas que te siguen encantando también. Así es. Cristian, gracias por esta linda conversación que nos ha llevado a viajar un poco en el pasado, a extrañar o con cierta nostalgia, pero también a descubrir todos estos espacios y, bueno, la idea también de que vuelvan a existir espacios donde vuelvan a reunirse las personas, a conversar. Como tú decías, me gustó mucho eso, con respeto, con cierta intimidad, no esas cosas tan masivas que a veces todo... Ahora, así que añorando estos espacios de la peña, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Muchas gracias a ti por la rigurosidad de tus preguntas, me encantó poder conversar con ustedes, así que de verdad te agradezco el espacio y la dedicación y el tiempo también, que es muy importante también en la entrevista. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.